Vamos a escuchar ahora a nuestro hermano César, que nos llama desde Kadahai. Hermano César, bienvenido. Nos da gusto tenerle en este su programa, La Biblia te responde. Hermano César, adelante, ¿cuál es su pregunta? Buenas tardes, Pastor Gambetta. Es un placer, ¿verdad?, estarlo mirando aquí en televisión. Mi pregunta es sencilla, Pastor. Yo quisiera saber, hermano, en la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y también la Biblia nos enseña que el mar entregó a los muertos. Yo quisiera saber, Pastor, tengo un poquito de confusión en qué cuerpos van a venir. Yo sé que en carne no van a venir, pero en espíritu siento, ¿verdad?, es invisible, pero no sé si van a venir en un cuerpo glorioso, así a la imagen de nosotros mismos, o es una luz nada más que se va a levantar. Gracias, hermano César. Muy interesante su pregunta. El apóstol San Pablo nos responde en Primera de Corintios, en el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, está registrada la misma pregunta de nuestro hermano César. Dice en el versículo 35, pero dirá alguno, Primera de Corintios 15, 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y el hermano César pregunta, ¿será que van a resucitar como una luz, que van a ser espíritu? Él dice, yo sé que no va a ser cuerpo de carne. Bueno, sigamos leyendo y veamos qué nos enseña la palabra de Dios en respuesta a esta pregunta. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Sigue diciendo el apóstol, versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Versículo 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Aquí está comparando a los muertos con sembrar una semilla, y que cuando sale la semilla, no sale la misma semilla que se sembró, sino algo más hermoso, ¿verdad? Sigue explicando el versículo 39 ahora. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra carne es la de los peces y otra la de las aves. Versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Ahora note que dice hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Siempre está hablando de cuerpos. ¿Con qué cuerpo vendrán los muertos? Pero no va a ser con el mismo cuerpo terrenal que se sembró. Sigamos leyendo. Dice el versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra, versículo 43, se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Versículo 44, se siembra cuerpo animal o carnal y resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, como ya lo habíamos leído antes, que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Así que en la resurrección se va a resucitar en cuerpo, pero no cuerpo terrenal, no cuerpo corruptible, sino cuerpo incorruptible. Y un poquito más adelante lo aclara aún más el apóstol en el versículo 51. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los vivos, seremos transformados. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, versículo 54, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que, hermano César, la palabra de Dios enseña que la resurrección de los muertos no va a ser exactamente el mismo cuerpo que enterramos, pero va a ser un cuerpo glorioso, un cuerpo incorruptible, un cuerpo eterno, un cuerpo celestial. Se siembra carnal, se resucita espiritual. Acabamos de leer también que dice: los muertos resucitarán incorruptible y lo mortal será vestido de inmortalidad. Para que lo entendamos un poquito mejor, dice que los vivos vamos a ser transformados y los muertos resucitarán ya con un cuerpo inmortal, con un cuerpo eterno, con un cuerpo que no se corrompe, con un cuerpo que no se enferma, con un cuerpo que no pasa porque es eterno. La palabra de Dios nos dice que cuando el Señor venga, Él nos va a transformar. Lo acabamos de leer. Los vivos seremos transformados y los muertos resucitarán ya con ese cuerpo transformado. Pero el apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses, en el capítulo 3, dice en el versículo 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese poder grandioso de nuestro Señor nos va a transformar el cuerpo de nuestra humillación, este cuerpo carnal, este cuerpo de pecado, este cuerpo de corrupción que se enferma, que se envejece, que se destruye, y nos va a dar un cuerpo inmortal, incorruptible. Pero sigue diciendo que es cuerpo, no dice que es un espíritu o una luz o algo que no se ve. Y dice que nos va a dar un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Noten otra vez el versículo: transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahora, ¿con qué cuerpo resucitó Cristo de los muertos? Porque la Biblia dice que así como Él resucitó, así Dios traerá con Jesús a la vida a los que durmieron en Él. Veamos con qué cuerpo resucitó nuestro Señor. ¿Resucitó en espíritu o resucitó realmente en un cuerpo físico? Vayamos a San Lucas en el capítulo 24. San Lucas 24. Dice el versículo 34: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y el versículo 36, y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Versículo 37, entonces espantados ellos y atemorizados pensaban que veían un espíritu, porque Cristo había muerto, lo habían enterrado, pero ahora pues lo veían. Y miren lo que les dijo Jesús. Jesús les dijo:
¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, palpad y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Noten que Jesús resucitó con un cuerpo real. Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y dice el versículo 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y el versículo 41 dice, y como todavía ellos, dice, como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces, versículo 42, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él, dice el versículo 43, lo tomó y comió delante de ellos. Hermano César, un espíritu no come. Los discípulos lo vieron comer. Si fuera una luz, pues ¿a dónde va a ir la comida? Era un ser real, resucitó con un cuerpo real de carne y huesos, como él mismo lo dice. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, tocad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Así que Jesús resucitó con un cuerpo real de carne y hueso, pero cuerpo inmortal. Dice que era el cuerpo glorioso, el cuerpo de su gloria. Y eso mismo hará Él con nosotros. Ya sea que nos toque dormir en la sepultura antes de su venida, cuando Él venga, ha de resucitarnos con un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal. Y sí, hermano César, la pregunta que quizás está en el corazón de muchos es, ¿y será que nos vamos a reconocer? ¿Que nos veremos y podremos reconocernos? Claro que sí. Así como los discípulos reconocieron al Señor. Y le reconocieron cuando Él levantó las manos para bendecir el pan y le vieron las marcas en sus manos y en sus pies. Aunque su cuerpo estaba glorificado, no era exactamente igual, pero sí le reconocieron. Y la palabra de Dios dice que sí nos conoceremos. Dice allá en Primera de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Así que sí nos vamos a conocer, así como fuimos conocidos en esta tierra. Qué hermoso lo que enseña la palabra de Dios sobre la resurrección de los muertos.